buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 421. Wake Up. Envuelto en una corona dorada y una armadura resplandeciente, un pájaro divino carmesí apareció con un grito resonante y un halo brillando detrás de él mientras descendía. Simorek, ave de la traición nivel 2 viento bestia alada Milatzane observó con asombro. Siempre supo que la oscuridad pesaba sobre Atticus. Por aquel entonces, incluso deformó su deck con cartas de ojos rojos en pleno duelo. Atticus se las había ingeniado para superarlo, pero Zane nunca imaginó que, incluso con la máscara de la oscuridad, Atticus podría resistir su atracción, e incluso, jugar cartas que nunca antes había mostrado. El pájaro divino descendió en picado y acarició la mejilla de Atticus. Buen trabajo, dijo Atticus en voz baja. Simorek, ave de traición, en una invocación normal, añade 1 carta Simoruk desde mi deck a mi mano, excepto ella misma. Añadiré Simorek, ave de ascendencia a mi mano. Pájaro de ancestros. Los murmullos se extendieron entre los espíritus de duelo reunidos. ¿No es ese el líder del Simorek? Pero ya había usado su invocación normal. ¿De qué servía añadirla ahora? Hechizo de campo, el Borth, las tierras sagradas de Simoruk. Declaró Atticus. Los vendavales aullaban. Las nubes se desplegaban como estandartes. Las montañas se alzaban alrededor del campo de duelo, envolviéndola en viento y piedra. Hikaru observó con las cejas levantadas. A diferencia de Hikaru, quien viajaba sin cesar, la mayoría de los duelistas interdimensionales exploraban unos pocos lugares fijos. Ni siquiera Atticus había estado en todas partes. Había pasado meses visitando montañas, ganándose la confianza de los guardianes con su historial y su amabilidad con los niños. Con el tiempo, obtuvo un nuevo poder y las coordenadas de esta montaña. Atticus no había estado inactivo en absoluto. El Borth. Todos los monstruos bestia alada de viento en el campo ganan 300 AT/Aleph. Levantó la carta. Una vez por turno, puedo revelar una bestia alada de viento de nivel 5 o superior en mi mano. Este turno, reduzco en 1 la cantidad de sacrificios para invocar monstruos bestia alada de modo normal. Y si controlo una bestia alada de viento, puedo invocar inmediatamente una bestia alada de modo normal. Atticus reveló la carta que acababa de conseguir. Revelo Simorek, ave de ancestro, reduce el tributo en 1 este turno. Los ojos de Zane se entrecerraron. Lo entendió al instante. Así es, dijo Atticus. Y ahora, el segundo efecto de El Borth. Como controlo una bestia alada de viento, puedo volver a realizar la invocación normal. Tributo a Simorek, ave de traer, para invocar tributo. Oh, señor de los vendavales salvajes, da la bienvenida a los intrusos e invoca al viento sagrado. Invocación de tributo. Nivel 8, Simorek, ave ancestral. Plumas doradas descendían del cielo. Un pájaro enorme, con alas brillantes como el sol y una rueda de luz que giraba lentamente a sus espaldas, descendió en arcos majestuosos. Simorek, ave ancestral nivel 8 viento bestia alada 2900 AT/2000 def 3200 AT/2300 def. Zane se dio cuenta instantáneamente de las malas implicaciones. Simorek, ave de ascendencia, es un clásico. Todo el mundo conoce esa carta. Se trataba como un monstruo normal en la mano, y en el campo, reducía en 1 los sacrificios necesarios para las invocaciones por sacrificio de viento. Esto significa que, mientras Simorek, ave de la traición y Simorek, ave de la ascendencia estuvieran presentes, Atticus podía invocar por sacrificio bestias aladas de alto nivel con mucha más facilidad, a veces sin necesidad de sacrificio alguno. Lo más importante es que Ancestry tiene otro efecto.
Simorek, ave de ascendencia, cuando es invocada por sacrificio usando solo monstruos de viento, regresa hasta 2 cartas que controle tu adversario a la mano. Atticus levantó lentamente el brazo y señaló al otro lado del campo. Elijo al ciberdragón Nova y al ciberdragón gemelo. Los vendavales aullaron. Un tornado se tragó ambas máquinas. Lucharon contra el viento, luego desaparecieron, lanzadas de vuelta. La fusión regresó a la cubierta extra, y la Shift también, mientras sus materiales caían al cementerio. El rostro de Zane se tensó. HSS, entonces Atticus simplemente ataca a Kyber Jormungandr con Simorek, y golpea directamente con Meteor Black Comet Dragon. Esto es indignante. Atticus está reprimiendo a Zane. Y de principio a fin, las líneas de Zane nunca superaron las expectativas de Atticus. Solo ahora la multitud comprendió que Atticus Rhodes, el rey de la Academia de Duelos, estaba en igualdad de condiciones con Zane Truesdale por una razón. Batalla, Zane. Llamas negras surgieron de Atticus, quemando su ropa. Simorek, ave ancestral, ataca a Kyber Jormungandr. El ave divina ascendió. Plumas doradas cayeron como lluvia, destrozando la máquina serpenteante. Kyber Jormungandr chispeó, colapsó y desapareció. Entonces, Dragón Cometa Negro Meteoro, ataca directamente. Su AC actual. 4100. Si eso sucede, Zane pierde. Abre boca abajo. Carta trampa, desbordamiento cibernético. Destierra cualquier cantidad de Kyberdragón de mi mano, cementerio y barra o campo boca arriba. Luego destruye la misma cantidad de cartas que controles. En la obra de arte, el cuerpo del Kyberdragón escupe chispas, como si pudiera estallar en cualquier momento, muy similar a la situación actual de Zane. ¿Desbordamiento cibernético, de tu mano? Preguntó Atticus, imperturbable. Se había preparado para esto. No, del cementerio, dijo Zane. ¿El cementerio? Atticus frunció el ceño tras la máscara. No debería haber habido un ciberdragón en el cementerio de Zane. A menos que la hay, respondió Zane con una sonrisa forzada. Cuando un Shith abandona el campo y regresa al deck extra, sus materiales van al cementerio. Una pequeña mueca cruzó la frente de Atticus, una lectura errónea casi imperceptible, pero la máscara la ocultó de la vista de Zane. Cometió un pequeño error. No había nada que pudiera hacer, nunca había visto un monstruo Shith antes, así que no manejó bien los detalles. Destierro al ciberdragón de mi cementerio, desbordamiento cibernético. Destruye a tu dragón cometa negro meteoro. La silueta de un ciberdragón surgió del cementerio de Zane y se desintegró al ser desterrada. Un rayo atravesó el campo y atravesó al dragón cometa negro meteoro, haciéndolo pedazos. Bien. Eso me mantiene con vida este turno. Las palmas estaban empapadas de sudor. Ya nadie pensaba en a qué duelista animar, solo en la siguiente carta. Destruiste al dragón cometa negro meteoro, dijo Atticus con calma, pero no lo olvides, todavía tiene efecto. Y cuando esta carta es mandada desde la zona de monstruos al cementerio, selecciona uno monstruo normal en tu cementerio. Invócalo de modo especial. Ven, dragón negro de ojos rojos. Columnas de fuego negro estallaron de nuevo. El dragón negro finalmente entró en este duelo en serio. Dragón negro de ojos rojos nivel 7 oscuridad dragón 2400 Los monstruos invocados especialmente durante la fase de batalla aún pueden declarar un ataque. Dragón negro de ojos rojos, ataca directamente. El dragón inhaló y escupió un orbe abrasador de llamas de obsidiana. Impulsado por los vientos aulladores, atravesó el campo a toda velocidad y se estrelló contra Zane. La agonía atravesó su cuerpo, mente y alma. El traje blanco de Fotón parpadeó como si fuera a sufrir un cortocircuito debido al ataque Zane Truesdale LP. 3900-1500 La rodilla de Zane golpeó el suelo. El calor le recorrió la piel, enrojeciéndola y agrietándola. Se obligó a incorporarse, con el sudor frío rodando por su sien, y esbozó una sonrisa torcida. Eso no duele. Jaja, me encanta esa terquedad. Atticus rió y luego lanzó una carta a su última fila. Conjunto 1. Fin del turno. La mirada de Zane se deslizó hacia las cartas de descartes. Atticus tenía 2. Una, sospechaba, era una trampa de resurrección de ojos rojos, de esas que podían traer de vuelta a un ojos rojos normal si Atticus ya controlaba un monstruo de ojos rojos. La otra, seguía siendo desconocida. Mi turno, roba. Revisó su mano e hizo una mueca.
Graciosa caridad, roba 3, luego descarta 2. Dibujó, pero la línea todavía parecía sombría. Bien, entonces usaré cartas que rara vez uso. Echó un vistazo a su traje ciberoscuro y respiró hondo. Descarto 2 quillas ciberoscuras. Luego, invoco de modo normal a Ciberdragón Earth en posición de defensa. Un pequeño y demacrado dragón máquina se elevó del suelo como una chispa tenue que luchaba por permanecer encendida. Kyber Valley nivel 1 luz máquina 0 at/0 def. No había robado nada que pudiera retrasar el duelo, así que lo único que podía hacer era ganar tiempo. Conjunto 1. Fin del turno. Su pecho subía y bajaba. Podía sentir el filo del viento, el calor de aquellas llamas negras. Pensó en las palabras de Atticus y en sus acciones. No entendía del todo la oscuridad, pero Atticus había demostrado que incluso recurriendo a ella, todavía podía imponer su propia voluntad y jugar sus cartas. Y Zane pensó en sí mismo. ¿No había confiado él también en su voluntad y en su equipo fotón para derrotar a un soldado del ejército de fusión que manejaba un número? Es solo que nunca había pensado en lo que realmente estaba pasando con la ciberoscuridad. Chapter 422. De Struggle to Survive. ¿Así termina todo, Zane? Preguntó Atticus. Un polvo gris ceniza se desprendía de sus hombros. Al mirarlo con más atención, era ceniza de verdad. Sacó la carta, la miró y se rió entre dientes. Carta mágica, olla de la avaricia. 2 cartas más se deslizaron en su mano. Las sopesó y sonrió aún más. Parece que tu suerte se ha agotado. Activó el trunade gigante. Desde la banda, Hikaru sentía como si estuviera viendo el vals de un demonio. De principio a fin, ¿qué era este duelo? Devuelve todas las cartas mágicas y de trampa en el campo a las manos de sus dueños. Simorek, ave de ascendencia, batió sus alas. Los vientos azotaron la arena y todas las cartas boca arriba y colocadas regresaron a las manos. Zane recogió en silencio su trampa y su mundo ciberoscuro que estaban boca abajo. Atticus avivó su nuevo agarre. Una trampa que parecía un resurgimiento de ojos rojos y un alma de ojos rojos, pero no importaba. Activo de nuevo el Borth, las tierras sagradas de Simorek, dijo, volviendo a colocar el hechizo de campo. Luego revelo esto. Simorek, ave de la divinidad. Este turno, el Borth reduce en 1 el conteo de tributos para las invocaciones normales de bestias aladas. Y con Simorek, ave de ascendencia ya en el campo, los requisitos de tributos para las invocaciones de tributos de viento se reducen en otro 1. Lo que significa, puedo invocar de modo normal un viento de alto nivel sin tributo. Ven, Simorek, ave divina. Las alas verdes se desplegaron, protegiendo a Atticus. La tensión sobre los espíritus que mantenían la barrera se alivió de inmediato. Simorek, ave divina nivel 7 viento bestia alada 2700 at 3000 el Borth más 300 tan fuerte como el dragón blanco de ojos azules. Y sin tributos. Tan fuerte, sin fusión, sin shift, sin sincronía, la invocación por tributo puede hacer eso. Muchos duelistas buscaban invocaciones cada vez más nuevas para mantenerse al día con otras dimensiones. Si todo lo demás fallaba, siempre quedaba el ritual. Pero Atticus simplemente usaba las cartas que le gustaban y las hacía cantar. Con este tablero, Zane no puede defenderse en absoluto, murmuró Bastión, con el rostro preocupado. Había oído a Atticus intentar alcanzar a Zane, pero con un ataque tan abrumador, ¿serviría de algo? ¿Lo dejaría inconsciente? Batalla. Dragón negro de ojos rojos, ataca a Kyber. Alto. Espetó Zane. Efecto de Kyber Valley. Cuando esta carta es objetivo de un ataque, la destierro. Robo 1 carta y termino la battle de fase. La pequeña máquina parpadeó, transformándose en un rayo de luz que interceptó al dragón negro y desapareció. Zane desenfundó rápidamente. ¿Has sobrevivido a otro turno? Atticus colocó 2 cartas. Termina mi turno. Zane respiró hondo, a punto de empezar, cuando Atticus levantó su mano derecha. Simorek, ave divina, efecto. Durante la fase final de cada jugador, cada uno recibe 1000 puntos de daño, que se reducen en 500 por cada hechizo / trampa que controle. ¿Qué? Oh, no. Vamos, repulsión del vendaval divino. El ave divina verde batió sus alas. Incluso sin ojos rojos, el daño provocado por la oscuridad nubló la visión de Zane. Zane Truestale LP. 1500 Zane se agarró la cabeza. El vendaval lo dejaba tambaleándose.
Podría desplomarse en cualquier momento, pero se obligó a enderezarse. Fuego que quemaba, rayo que entumecía, viento que desgarraba, 3 tipos de dolor a la vez. De alguna manera, eso hizo que su mente se volviera más aguda. Mi turno, Saka. Zane miró por encima de su mano, mientras sus pensamientos se disparaban en rápida secuencia. No es suficiente. No es suficiente. Sombras mecánicas parecían parpadear en los bordes de su vista, mirándolo sin piedad, sin ofrecerle ayuda. Destierro a Kyber Jormungardo de mi cementerio. Invocación especial. Kyber el Tanin. Zum, zum, zum. Una colosal rosa de acero con forma de cabeza de dragón, rodeada de cañones en órbita. Esta carta debe ser invocada de modo especial, desde tu mano, desterrando todos los monstruos máquina de luz de tu campo y cementerio. Kyber el Tanin nivel 10 luz máquina. At barra. Def su at barra def se convierte en 500 por cada monstruo desterrado para su invocación. Estadísticas actuales de Kyber el Tanin. 500 at barra 500 def y cuando sea invocado de modo especial, envía todos los demás monstruos boca arriba en el campo al cementerio. Los vientos del Borz rugieron mientras los cañones del Tanin se fijaban en ellos. Lanzas de luz atravesaron el bando enemigo. Los monstruos de Atticus se hicieron añicos y volaron por los aires. Ya veo, dijo Atticus en voz baja. Estás agarrando una vuelta más. Así es, respondió Zane con la mirada fija. Esta es mi lucha, por la victoria. Activo el hechizo continuo, mundo ciberoscuro. Al activarlo, añado el cañón ciberoscuro a mi mano. Luego, descarto el cañón ciberoscuro para activar su efecto y añado la quimera ciberoscura. Coloco 1 carta. Termino mi turno. ¿Despejó el campo, pero no aprovechó los monstruos Kyberdark para atacar? Preguntó alguien desconcertado. Todos sabían que la línea Kyberdark podía equipar un dragón del cementerio para aumentar el ADC. Si lo hubiera intentado, habría tenido la oportunidad de acabar con Atticus en el acto. No lo olvides, Atticus todavía tiene 2 cartas set. Bien, si Zane no logra conectarse ahora, 50 LP no resistirán ningún seguimiento. Parece que este duelo está a punto de terminar, pensó Atticus, sopesando el tablero. Me toca robar. Robó, miró la carta y frunció el ceño. Dragón oscuro de ojos rojos. TCH había tomado prestada a Darkness por demasiado tiempo. El tiempo se había acabado. Y todavía no podía controlarla por completo, pero serviría. Invierto mi set, espíritu de ojos rojos. Selecciono un ojos rojos en mi cementerio y lo invoco de modo especial. Columnas negras de llamas aullaron mientras el dragón se elevaba desde la tumba. Dragón negro de ojos rojos nivel 7 oscuridad dragón 2400 AT. Que entonces sacrifico a ese dragón negro de ojos rojos para invocar especialmente desde mi mano, dragón oscuro de ojos rojos. La armadura cubrió al dragón negro, transformándolo en una forma más oscura y pesada. Dragón oscuro de ojos rojos nivel 9 oscuridad dragón 2400 AT. Gana 300 AT por cada dragón en mi cementerio. AT. 2400-3000 dejó caer a otro monstruo con AT de clase ojos azules así como así. Estuvo cerca. Si Zane no estuviera en defensa, estaría acabado. Activo la trampa continua, el regreso de los ojos rojos. Como controlo un monstruo de ojos rojos, selecciono un monstruo normal en mi cementerio y lo invoco de modo especial. Un segundo vórtice de fuego se abrió. Levántate de nuevo, dragón negro de ojos rojos. Impecable, susurró alguien. La multitud también lo notó. Atticus no solo había sido fuerte, había estado preparado. Incluso si el AT del dragón de la oscuridad se redujera en 300 cuando ojos rojos regresara, si los ataques impactaran, Zane estaría acabado. Batalla. Dragón negro de ojos rojos, derriba a Kyber el Tanin. El dragón negro se estrelló contra la enorme máquina. El Tanin, agazapado en posición de defensa, chilló y se desplomó, hecho trizas, sin sufrir daños. Y ahora, dragón oscuro de ojos rojos, ataque directo. Trampa, abre, barrera vital. Descarto 1 carta. No recibo daño de batalla este turno. Un delgado escudo brilló sobre Zane. Pero, aunque el daño fue 0, el dolor y la conmoción no desaparecieron. Un fuego negro lo azotó. Ni siquiera pudo fingir estoicismo. Las llamas y la electricidad persistente oscurecieron los confines del mundo. Zane los volvió a ver. Vidas mecánicas negras observando con hambre, como si fuera una presa. Ja, ¿anhelas mi vida? Sus ojos brillaron. Mi vida pertenece a la victoria. Tú, sé parte de ese camino. Mi poder.
Atticus no dijo nada, solo miró su mano. No había nada más que pudiera hacer. Fin del turno. Mi turno, dibujó Zane con esfuerzo. Por fin, lo entendió por qué los monstruos Kyberdark fueron sellados por Kyberstyle. Porque no tenían buena voluntad, ni espiritualidad ordinaria, ni creencias en absoluto. Solo querían invadir y destruir, indiscriminadamente. Lo que significaba que las formas habituales de hablar con los espíritus eran inútiles. Pero por esa misma razón, estos todavía obedecían a una lógica básica, una jerarquía de IA. Obedecer el mandato superior. Si ese es el caso y es simple. Activo el hechizo, Horizonte Cibernético. Una carta volteada, con el arte mostrando al dragón ciberoscuro y al dragón ciber final en resonancia. Mando al cementerio 2 monstruos ciber con diferentes atributos, uno de mi mano y otro de mi deck. El dragón cibervier, mano, luz, y el filo ciberoscuro, deck, oscuridad. Agrego Kyberdragon a mi mano, luego envío una fusión máquina Kyber desde mi deck extra al cementerio, Kyberendragon. Luego, pago la mitad de mis LP, soporte de fusión cibernética. Una vez en este turno, si invoco por fusión una fusión de máquina, puedo desterrar materiales de fusión de mi mano, campo y barra al cementerio. Zane LP. 500-250. Esta es mi lucha por la victoria. Atticus entrecerró los ojos. Ah. Entonces la última carta que buscas, solo hay una. Vínculo de poder. La multitud se quedó sin aliento. Pero con 250 LP, si no gana ahora, la quemadura de la fase final. Atticus, gracias. Debería haber sido yo quien te encontrara, quien te trajera de vuelta, pero regresaste con la ayuda de la luz, y apenas te apoyé después. Ahora me estás salvando otra vez. Oye, no te pongas sentimental. Mis fans lo convertirán en un fotolibro. Zane resopló. Siempre que intentaba hablar en serio, Atticus hacía un chiste, pero cuando realmente importaba, Atticus se ponía serio. Gracias al apoyo de fusión cibernética, puedo usar el cementerio como material, dijo Zane con voz calmada. Fusiono 5 monstruos de efecto ciberoscuro. 5. Orm, Edge, Keel y más. Las gradas zumbaron. En la dimensión real, el canciller Shepard, observando con un nudo en el pecho, se puso de pie de repente con los ojos húmedos. ¿Lo logró? ¿Logró lo que los fundadores de Kyberstyle solo soñaban? Uno a uno, los dragones máquina oscuros surgieron, intentando devorar a Zane por completo. Él ni se inmutó. Obedezcan mi orden, espíritus. Destierro a la quimera ciberoscura de mi mano y a 4 monstruos ciberoscuros de mi cementerio. Graben mi objetivo, mi respeto, en su lógica. Por la ayuda de mi mejor amigo. Por la victoria en la lucha y por la vida. Invocación de fusión. Los 5 aullidos se fusionaron y luego se silenciaron. Aunque Zane solo tenía 250 LP, la corriente negra que serpenteaba sobre los dragones se asentó bajo su control. El poder y el voltaje convergieron nivel 10. Dragón de la ciberoscuridad. Un colosal y siniestro dragón motor ensamblado, como una fortaleza construida sobre el dragón de la ciberoscuridad. Estaba repleto de armadura y cañones. Dragón de la ciberoscuridad nivel 10 oscuridad máquina 2000 AT/2000 def vínculo de poder duplica su AT que este turno. 2000-4000. Y en la invocación de fusión. Kyberdarkness equipa 1 dragón o máquina de cualquier cementerio, ganando AT igual a su AT original. Desde la tumba, las triples fauces del Kyberendragon se elevaron como un acorazado y se fijaron en el nuevo chasis. Clic. Armadura sellada. Más 4000 AT. AT del dragón de la ciberoscuridad. 4000 8008, 8000. La escala de este duelo, esta es otra dimensión completamente diferente. Con esto y gano, Atticus. Atticus no dijo nada, con una mano en la sien. Había soportado la oscuridad demasiado tiempo. Al ver eso, Zane dejó de dar las gracias y levantó el brazo. Batalla. Dragón de la ciberoscuridad, ataca al dragón de la oscuridad de ojos rojos. Impacto de evolución eterna. Cañones negros y un triple rayo llameante desde las profundidades del armazón dispararon al unísono. El dragón de la oscuridad de ojos rojos se hizo añicos bajo la abrumadora carga. La explosión atravesó la barrera, dejando atónitos a los espíritus presentes. Atticus no fue golpeado físicamente, pero cuando su LP desapareció, su cuerpo se desplomó y cayó hacia adelante, inconsciente. Al verlo, Zane cerró su disco de golpe y corrió a atraparlo. Atticus. Atticus.
Atticus Rhodes LP. 3900 ganador. Zane Truesdale. Y Atticus Rhodes. Chapter 423. Off-Season. Fue un poco más allá de lo que los ingenieros de Kaiba Corp habían planeado, pero habían preparado rescates de contingencia para el torneo. Después de todo, nadie podría decir qué podría pasar en un duelo. Algunos miembros del personal habían visto personalmente cómo Joey Wheeler era quemado hasta quedar inconsciente por el dragón alado de Ra. Como profesionales, se lo tomaban en serio y estaban preparados. Pero los preparativos fueron solo preparativos. Al finalizar el duelo, todo el campo de duelo estaba inundado de fuego negro. Las llamas ardían de la nada sin combustible. Ni siquiera los extintores servían. A pesar de los esfuerzos conjuntos de los espíritus luminosos y una bandada de espíritus de duelo de las bestias aladas que lanzaban barreras protectoras, muchos espectadores aún sufrieron las persistentes réplicas del duelo. Atticus había hecho todo lo posible para controlar el incendio, pero incluso entonces, Kaiba Corp no podía prometer 0 incidentes. Naturalmente, la final no pudo celebrarse. Kaiba Corp anunció a todos los concursantes e invitados que las finales se suspenderían durante 2 días, en parte como receso y en parte para remodelar el estadio desde cero. «Ay, el presidente sí que va un paso por delante», dijo un hombre de traje con gafas de sol mientras cargaba el equipo junto a sus compañeros. Me preguntaba por qué insistía en que cuanto más avanzábamos en la final, más alto debía ser el campo de duelo, hasta que quedara completamente aislado, como una plataforma aérea. Entonces por eso, ¿eh? El joven técnico no podía ocultar su admiración por Seto Kaiba. Era increíble que el presidente pudiera siquiera imaginar algo así. Varios empleados mayores intercambiaron miradas. Incluso con gafas de sol, sabían exactamente lo que pensaban los demás. Sí, el presidente tenía visión de futuro. Eso era cierto. Había advertido que, dado que el mundo espiritual podía manifestar directamente el poder de un espíritu de duelo, los duelos podían volverse peligrosos. Pero ni siquiera él podía prever todo desde el principio. Él era un humano, no un dios, nadie podía predecir el futuro. En cualquier caso, el trabajo era lo primero. El equipo se puso manos a la obra para reconstruir el campo de duelo y reforzar sus protecciones, todo con tal de reducir el riesgo la próxima vez. La pausa de 2 días también daría a todos tiempo para prepararse con más cuidado. Hikaru Amagi no tenía prisa. Tras el combate de Atticus, aún quedaban algunos duelos antes de que le tocara el turno a Jim Cocodrilo Cook. Él y algunos amigos se dirigieron a la enfermería de Kaiba Corp. Apenas habían llegado a la puerta cuando vieron a Alexis empujando una silla de ruedas. En ella estaba Atticus, con la misma despreocupación de siempre, con una rosa en la mano, mientras saludaba amablemente a la enfermera. Alexis parecía furiosa, pero al ver que su hermano era técnicamente el paciente, se contuvo de golpearlo. ¿De dónde sacó Atticus-senpai esa rosa?, exclamó Chats, y su fachada se quebró al ser dominada por la curiosidad. Por lo que sabía de Alexis, ella podría tolerar que Atticus coqueteara, pero definitivamente no toleraría que él corriera por el hospital, recogiendo flores o sacando una guitarra mientras se suponía que debería estar descansando. Era inestable, peligroso incluso. Lo cual significaba que no había forma de que Atticus tuviera una flor en su mano mientras era trasladado en silla de ruedas. Y sin embargo, justo ante los ojos de Chats, Atticus, de alguna manera, sacó una rosa de la nada. Chats se quedó mirando, genuinamente sorprendido. ¿Cómo hizo eso? Jajaja. Curioso, Chats. Conviértete en mi discípulo y te enseñaré a conquistar a una chica. Mira, Alexis es guapísima, ¿verdad? Hermano. Alexis lo interrumpió con voz cortante. Verte lo suficientemente animado como para coquetear, me siento aliviado, dijo Hikaru con un pequeño movimiento de cabeza y una risa jaja, lo siento, Hikaru. Te he preparado un oponente súper fuerte. Atticus le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba desde la silla de ruedas. ¿De qué estás hablando? ¿De dónde viene eso? Suspiró Hikaru. Todos los oponentes son fuertes. No puedo prometer una victoria segura. Así es, Atticus-senpai debería estar preparándose para el combate de resurrección, ¿no? A juzgar por ese duelo con Zane, Bastión se quedó callado, negando con la cabeza. No podía imaginarse a Atticus perdiendo un combate de resurrección. Ah, eso, lo dejé. Todos parpadearon.
Atticus levantó las manos en un encogimiento de hombros con impotencia. ¿Ves la silla de ruedas, verdad? ¿Cómo estoy luchando así? El médico dice que necesito al menos una semana solo para estabilizarme, y esa es la visión optimista. Así que no hay manera de que pueda participar. Perdí el derecho a participar. Con un movimiento que sobresaltó a los presentes, la rosa desapareció de su mano. Entrelazó los dedos tras la cabeza y suspiró. ¡Qué lástima! Quería batirme a duelo con Alexis. Sacarla del podio y luego tomarme una foto cara a cara. Se vendería genial. Hermano. Alexis finalmente perdió la paciencia y le dio un golpe firme en la parte trasera de la silla de ruedas. Jajaja tilde Hikaru escuchó sin unirse a la risa incómoda. Entendió lo que Atticus realmente quería decir. Atticus quería enfrentarse primero a Zane y luego, con sus propias fuerzas, a Alexis. Paso a paso, cumpliendo sus objetivos. Atticus suspiró pero no lo explicó en voz alta. Incluso con lo unidos que eran, no le pediría a Hikaru ese favor. Si ayudar a Atticus significaba que Hikaru tuviera que contenerse o perder un partido a propósito para caer en la llave de perdedores, Atticus jamás lo aceptaría. Y después, de todos modos, se arrepintió profundamente. Estaba seguro de que el actual Alexis no lograría superar el cuadro de perdedores. Así que, quienquiera que fuera el próximo rival de Hikaru en octavos de final, tras vencer a Jin Cocodrilo Cook, no sería Alexis. Pero quizá no había necesidad de apresurarse. Alexis solo cursaba segundo año. Aún le quedaba año y medio por crecer. Justo en ese momento, al otro lado, Zane terminó de hablar con el médico y se acercó cargando una gruesa pila de historiales médicos y blísteres. Chachi y Bastión lo sintieron al instante, una presión invisible. Zane, quien había unificado el estilo cibernético y la ciberoscuridad, era sin duda uno de los favoritos para ganar el torneo. Zane intercambió miradas con ellos, vio la lucha en sus ojos y no dijo nada. Saludó a todos, transmitió las instrucciones del médico a Atticus y señaló las notas importantes del informe. Charlaron un rato. Había muchas historias antiguas que compartir, pero pronto volverían a ser rivales, y los 2 días de descanso no podían desperdiciarse. Tras visitar a Atticus, el grupo se disolvió rápidamente. Cuando los demás se fueron, Hikaru miró a Zane y sacó 2 cartas de su estuche. Zane, quiero preguntarte algo. Dejó 2 cartas de número. Un destello de dolor cruzó su rostro. Lo aplastó con la misma rapidez. Los ojos de Zane se entrecerraron. La dulzura que había mostrado hacía un momento se desvaneció, y sus rasgos volvieron a tensarse. Chapter 424. X Dimension Pass. Hikaru y Zane se reunieron en privado para hablar sobre las tarjetas de número. Había 2 cosas de las que Hikaru nunca había estado completamente seguro. Primero, cómo Zane consiguió su equipo de fotón. No era algo que se encontrara sin más. Como mínimo, era la obra maestra tecnológica de la familia Tenjo, procedente de la dimensión Shift, un sistema aterrador que, según se decía, congelaba el tiempo. Precisamente porque no era fácil de conseguir, Hikaru dudó en preguntar. Si hubiera venido de Kite Tenjo o de alguien de ese nivel, las implicaciones serían complicadas. Segundo, Hikaru no sabía cuántos números podía contener Zane, en su estado actual. Después de todo, Zane era Zane, no Kite Tenjo, ni Reginald Tiburón Castle. ¿Cuál era su límite para resistir la voluntad de un número? ¿Cómo podía saberlo Hikaru? En la línea temporal original de A5, Zane ni siquiera aparecía. Aster y Alexis sí. Para asuntos inciertos, Hikaru prefería observar primero. Ahora, con la ayuda de Atticus, Zane incluso había logrado invocar al dragón de armas oscuras y parecía que ya no necesitaba la poción de resistencia eléctrica. Parecía el momento adecuado para hablar con franqueza. Durante su conversación, Hikaru descubrió que el sistema fotónico de Zane realmente le había sido otorgado por Kite Tenjo, pero no como un simple gesto de amistad interdimensional. Venía con un contrato. Como cazador de números de la dimensión de fusión, Zane recolectaba números y se los entregaba regularmente a Kite en Ciudad Next Domino. A cambio, Kite le proporcionaba equipo de fotón para que pudiera realizar invocaciones Shift con normalidad fuera de la dimensión Shift, e incluso le enviaba algunas cartas de apoyo. Por ejemplo, dijo Zane mientras buscaba en su estuche, Kite me entregó 3 copias de Galaxy Soldier. Zane las había probado, pero se encogió de hombros.
La carta le parecía mediocre, menos explosiva que Kyber Jormungandr en una configuración de estilo cibernético, así que la había descartado. Hikaru lo consideró. El potencial de Jormungandr parecía más alto que el de Soldado Galáctico dentro de un caparazón cibernético optimizado. Pero Jormungandr solo se invocaba de modo especial si el oponente ya controlaba un monstruo, lo cual no era útil cuando se atacaba primero. Si Zane alguna vez buscaba un dragón cibernético infinito, entonces Soldado Galáctico seguía siendo una opción seria. Casualmente, Zane también mencionó la rareza del apellido compartido entre Kite Tenjo y Hikaru. El nombre Tenjo era raro. Que dos personas de dos dimensiones diferentes lo compartieran era una coincidencia que valía la pena sorprender. Siguiendo ese hilo, Zane explicó su acuerdo con Kite con más detalle. Era estrictamente profesional. A Kite le importaban mucho los números, y cuando se dio cuenta de que podían manifestarse en otras dimensiones, se entusiasmó. Tras una breve conversación, encargó a su robot de IA que redactara los términos. En resumen, además del equipo Fotón, cada número que Zane cazara se intercambiaría por cartas específicas. Zane dio la vuelta a las dos cartas y silbó. Número 85. Caja loca y número 24. Drágulas, el dragón vampírico. Como era de esperar, Hikaru. Él solo había capturado un número hasta ahora. Que Hikaru trajera dos realmente lo había sorprendido. De hecho, Kite también me dio algo más, dijo Zane después de un instante. Buscó en su bolsillo y sacó algo parecido a una invitación. Lo llaman un pase a Ciudad de Arland en la dimensión Shith, recordó, y luego volvió a mirar a Hikaru. Lo sabes, ¿verdad? Nuestra ciudad próxima Domino es una dimensión artificial cooperativa, conectada con la dimensión Shith. Y además de eso, agregó Zane, Next Domino City en realidad tiene puertas dimensionales especiales que se vinculan a dos dimensiones. Si tienes la autorización adecuada, puedes usar un pase para viajar allí. Está ocupado y no sabe con qué frecuencia puede pasar por Next Domino, continuó Zane, así que me dio algunos. Dijo que si quería seguir estudiando Invocación Shith, podía ir a su dimensión cuando quisiera. Pensé que, podrías necesitar uno ahora mismo. Hikaru dio vuelta el pase en sus manos y leyó el texto en relieve. Milímetros. Debido a que el ejército de fusión atacó la ciudad, las relaciones entre la dimensión Shith y nuestro bando están completamente resquebrajadas, dijo Zane. Todavía puedo trabajar con Kite Tenjo, pero con otras personas. No será fácil, tal vez la dimensión Shith tenga sus propios monstruos de fusión, tal vez herramientas de fusión únicas, pero de cualquier manera. Una cosa es segura. Si eres tú, querrás ir a la dimensión Shith y encargarte de los asuntos del ejército de fusión, ¿verdad? Hay muchos espíritus perdidos por allí. Hikaru asintió. Zane había dicho exactamente lo que estaba pensando. Cuando el ataque sorpresa del ejército de fusión a la dimensión Shith fracasó, abandonaron muchos espíritus para cubrir su retirada, cosas como Frigfur, que había luchado voluntariamente junto a ellos, y otros, como el llamado luchador tuerto, que había sido obligado a estar bajo su control. A diferencia de la dimensión de sincronía, a la que Hikaru había llegado gracias al dragón de duelo, no tenía acceso a la dimensión Shith. Contaban con su propia tecnología dimensional y, lo más importante, podían sellar y proteger su mundo. En ese campo, la dimensión Shith había llegado incluso más lejos que Kaiba Corp. Así que todo lo que Hikaru podía hacer era esperar. Ahora que Zane había puesto este pase en sus manos, una vez que el torneo se relajó, finalmente tenía un camino por recorrer. Si todo va bien, yo también me voy a la dimensión Shith después del torneo, dijo Zane, entregándole a Hikaru uno de los pases. Hace tiempo que no me bato en duelo con Atikusi, pero el duelo evoluciona para siempre, y también lo hace el Ciberdragón. Quizás debería aprender de ti, viajar por todas las dimensiones, aprender todos los estilos y perfeccionar el Ciberdragón como tú perfeccionas la fusión. El duelo, los ideales, todo tiene que probarse y evolucionar en el duelo, rió, echando la cabeza hacia atrás. Incluso las convicciones que creía que ya estaban en su apogeo, quizá no eran el límite en absoluto. Igual que tu fusión definitiva, pero la fusión no tiene definitiva, ¿verdad? ¿Absoluta? Jajajaja, aunque me adules, no seré indulgente contigo en la final, dijo Hikaru con una suave risa. Zane parpadeó y se echó a reír. Jajajaja. Tú también, Hikaru. Estoy evolucionando sin parar. No pierdas el camino hacia mí, nos vemos en las semifinales. Chapter 425.
Tierras Concern. 2 días, ni largos ni cortos. Con un poco de espacio para respirar por fin, Hikaru los pasó visitando a Ticus y poniéndose al día con amigos, gente de Funglow Corp, Celina y gente de otros rincones de la ciudad. Algunos periodistas incluso lo buscaron, pero Hikaru los rechazó. Los periodistas podían promocionar su nombre, claro, pero a él no le interesaba. El tiempo con los amigos era más importante. La corporación Funglow había venido específicamente a verlo. Para apoyarlo, se habían dado un capricho con esos costosos pases de viaje a Nexus Dimension y asientos para la final. Cuanto más avanzaba Hikaru en la fase de grupos, más emocionados se sentían. Se decía que planeaban entregar las imágenes de la temporada regular a una nueva unidad de edición interna, compilarlas en una colección de momentos destacados y lanzarla como promoción de la empresa. HMM. Creo que está muy bueno, Amagi, dijo Tierra, removiendo un vaso de fideos instantáneos y así fusión con un tenedor, con esa misteriosa sonrisa en su rostro. Varios empleados la observaban comer como si fuera una revelación. Le preguntaron por el sabor. Ella criticó la textura de los fideos y el caldo con la misma precisión fría que aplicaba a los circuitos. Problemas de compresión por aquí, proporciones de condimentos por allá, tal vez cambiar a otro aceite al mismo precio. Un sorbo, un bocado, y ya tenía la solución. Ella ni siquiera necesitaba poder divino, solo ese aterrador ancho de banda computacional suyo, mucho más allá de cualquier cosa mortal. Al final, les dio a los fideos un 9,5. Muy parecidos a lo que haría un científico mágico, dijo. Hikaru había traído una reserva limitada de fusión fácil a la dimensión Nexus, pero las existencias eran bajas, y Tierra no se llenaba. Cuando se aburría o le apetecía un espectáculo, se preparaba una taza y la comía como si fueran papas fritas. Con su poder recuperando su poder, incluso podía mantener los fideos siempre calientes y esponjosos, sin enfriarse ni empaparse, lo que incitaba a la indulgencia. Aún así, las existencias eran escasas. Salvo una renovación del suministro por parte del científico mágico en la aldea de la tribu mágica el mes pasado, Tierra tuvo que esperar. Sin embargo, con el lanzamiento de nuevos sabores por parte de la compañía, su asesor técnico tuvo que hacer pruebas. Naturalmente, se tomaban en serio la palabra de un auténtico espíritu de duelo. Y lo que es más importante, aunque a Tierra no le importaba demasiado la opinión de la gente común, en cuanto a materiales y costes, siempre ofrecía equivalencias claras y justas con el mismo presupuesto. Nunca complicaba las cosas solo por presumir. A su manera, ese era su credo como deidad de la facción de las máquinas. Más tarde, Celina pasó por la sala de jugadores para encontrarse con Hikaru. Lo animó y le hizo algunas preguntas agudas sobre alquimia. Hikaru estaba encantado. Si Celina aprendía alquimia, obtendría poder para protegerse. Y si él era el único que estudiaba, se sentía solo. Además, tener otra mente en la mesa exponía sus puntos ciegos, les permitía verificar y elevaba su propia práctica. Igual que intercambiar notas con especialistas en pociones en la Academia Mágica. Y después de obtener las respuestas, Celina tuvo una repentina revelación. Muchas gracias, maestro. Celina dio un puñetazo al aire, se contuvo, hizo una rápida reverencia a Hikaru y se marchó a toda prisa. Al ver cómo esa energía brillante e inquieta se desvanecía por el pasillo, Tierra frunció el ceño lentamente. Repasó los números en silencio un momento y luego habló. Hikaru, esas preguntas que te hizo, fueron raras, ¿verdad? No sabía mucho de alquimia, pero su memoria y su capacidad de cálculo compensaban la diferencia. Aunque no pudiera rastrear cada inferencia, podía etiquetar los dominios. Esos estaban relacionados con la sonda mental y la transferencia dimensional, ¿verdad? ¿Es eso, seguro? Mind provee la misma familia de herramientas de alquimia de autosugestión basadas en espejos que Haden alguna vez usó. Un dispositivo auxiliar para examinar el estado interno de los reactivos alquímicos. Y transferencia dimensional. Eso fue trabajo de puerta dimensional. Celina había intentado ocultárselo a su amo y a la hermana Tierra, pero no era una conspiradora por naturaleza. Actuaba según sus impulsos. Incluso cuando quería ocultar algo, se notaba. Tierra estaba preocupada de todos modos. Celina era discípula de Hikaru. Ella tenía talento para el duelo, para la suerte, para la afinidad con los espíritus, sobresalía en todo. Pero ella era demasiado ingenua.
Una chica que había tenido poco contacto con la gente, que había vivido en un laboratorio una vez que encontró a su padre, no tenía defensas contra muchas cosas. Ahora se movía sola. Si el peligro la acechaba, ¿cómo lo manejaría esa mente suya? Tierra podía precipitarse porque era lo suficientemente fuerte como para borrar las amenazas físicamente. Celina no lo estaba. Está bien, dijo Hikaru, sin caer en el anzuelo de su preocupación. Negó con la cabeza. Ella es, diferente a mí. Diferente a todos. Lo dijo suavemente. Tierra parpadeó, sinceramente desconcertada. ¿Diferente? ¿Porque tenía un padre cuestionable? Muchos de los amigos de Hikaru habían crecido con o sin padres y aún se las arreglaban solos. Comparada con muchos de ellos, Celina lo tenía mejor. Hikaru y los demás estaban allí, enseñándole y cuidándola. Y el propio maestro de alquimia de Hikaru ya casi ni siquiera podía considerarse humano. Hikaru no dio más detalles. A primera vista, el problema de Celina parecía ser solo de su padre, en realidad no fue nada sencillo. Sus vínculos con sus otros yo, sus vínculos con Yuri y sus contrapartes, y, sobre todo, su intrincada conexión con su vida anterior y con Zark eran un nudo. Algún día tendría que enfrentarse a algo más que esto. Hikaru podía asumir algunas cosas por ella. Otras, si Celina no las asumía ella misma, nunca alcanzaría la verdadera culminación de su vida. Ahora, sin embargo, había notado algo y había empezado a avanzar hacia ello por voluntad propia. Para Hikaru, ese era el mejor comienzo posible. Ya veo, dijo Tierra con indiferencia, como si no le importara. Le acercó una cajita. ¿Quieres probar esto? Más bocadillos que te envió la gente de tu empresa. Muy buenos. Chapter 426. Miraculous Piercing. Din din zumbido bajo el sol abrasador. Jin Cocodrilo Co dejó su pico multiherramienta, se secó el sudor de la barbilla con el dorso de la mano, luego se quitó el sombrero del desierto y se abanicó con el aur. Karen, balanceando un vaso de papel con agua sobre su cabeza, vio y se contoneó junto a él. Gracias, Karen. Jin tomó un sorbo, la levantó y le rascó la mandíbula con cariño. Aur. ¿Preocupado por mí? Jaja, no lo estés. Los duelos en esta dimensión pueden doler, claro, pero no es un duelo oscuro, ¿verdad? Jin se rió, fácil y brillantemente. Su próximo oponente por un puesto en cuartos de final era el llamado usuario de fusión absoluta, una leyenda en boca de todos. Un estudiante sobre el que ya corrían demasiados rumores. Más que eso, incluso Karen sabía que Hikaru tenía dones que la mayoría de la gente simplemente no tenía. Era normal que Karen se preocupara. Pero Jin no era diferente. Su mano se dirigió, sin pensar, a su ojo derecho. Una venda lo ocultó por completo. Años atrás, para proteger a Karen, había perdido ese ojo. Un transeúnte, conmovido por el vínculo entre el hombre y el cocodrilo, le había dado uno nuevo. El ojo de oricalco. Cepilló suavemente el vendaje. El hombre había dicho que el ojo podría salvar a un amigo cuando llegara el momento, mantener a raya la infección, permitirle conversar con espíritus de duelo, incluso. Durante muchos años, Jin había creído que la única función del ojo era mantener limpia la herida. Pero, cuando conoció a Hikaru, el ojo respondió sutil e inequívocamente. No le estaba diciendo que Hikaru era el amigo a salvar. Lo era, alquimia. Alquimia legendaria, el oricalco en sí mismo como medio alquímico, los antiguos realmente eran algo, murmuró, dejó su taza y contempló las ruinas que tenía delante. A pesar de su vestimenta de Bushman, Jin no era un estudiante de la Academia del Norte. Provenía de la Academia del Sur. Y aunque parecía un vaquero, en realidad era geólogo y arqueólogo. La Academia de Duelos rebosaba talento. Prodigios provenían de todos los ámbitos. Incluso un prodigio de los deportes electrónicos necesitó el apoyo de Sartorius Kumar para hacerse un nombre en el campus, prueba de cómo los duelos habían transformado este mundo. Jin incluso había excavado fósiles de dinosaurios una vez. En resumen, entre su infancia y su amor por la tierra, encontró pura alegría en la minería y la excavación. Así que, al llegar a esta extraña dimensión Nexus, no pudo evitar comparar la historia del mundo espiritual con la de los humanos. Pasó días y días explorando un solo sitio, se encontró con antiguos espíritus de duelo nativos de este mundo, se cruzó con Axel Brody y siguió excavando durante decenas de días, solo para darse cuenta de que había habido una incursión del mundo oscuro al finalmente regresar.
Pero ese desvío lo llevó a Jaden y, con el tiempo, a Hikaru. Cuando supo que Hikaru sería su próximo oponente, la emoción lo acompañó durante horas. Durante los 2 días de descanso, no fue a ningún otro lugar. Regresó apresuradamente al punto que había marcado en esta dimensión y siguió tocando, pensando en el duelo y en lo que vendría después. Din din, de repente, los movimientos de Jim se detuvieron, un leve brillo se formó frente a él, luego un resplandor cegador surgió del agujero. Jim se sobresaltó y saltó hacia atrás. Una columna de luz blanca rugió hacia el cielo, tan brillante que convirtió la caverna en una cúpula estrellada. ¿Qué? Todavía parpadeaba cuando una carta flotó desde las profundidades y quedó suspendida en el aire. El brillo disminuyó, revelando una carta que nunca había visto, y sin embargo, le resultó extrañamente familiar al llegar a su alcance. Karen se subió a su hombro para mirar con él. Jim examinó la obra de arte y el texto del efecto. La emoción se dibujó en su rostro. Bien. ¿Qué carta? ¿Cómo podía una carta ser tan poderosa? Más que eso, algo inmenso dormitaba en su interior, simplemente sellado. Frunció el ceño. Con esto en la mano, sus posibilidades se disparaban. Pero tendría que estar preparado. Se tocó el vendaje que cubría su ojo derecho. Por si acaso, y lo probaré durante estos 2 días. 2 días después, Kaiba Corp había reconstruido el campo de duelo más alto que antes, con protecciones más estrictas para los espectadores y bancos de barreras transparentes para amortiguar el daño por salpicadura. Solo después de esos preparativos se reanudó el torneo. Aún así, la pausa de 2 días, sumada al espectacular duelo entre Zane Truesdale y Atticus Rhodes, hizo que los primeros encuentros no tuvieran éxito. El estadio se sentía apagado. Hasta que otro duelista entró y las gradas estallaron nuevamente. La cima de la academia. La respuesta a la fusión. Amagi Hikaru. Hikaru saludó a sus amigos de abajo. Arriba, su avatar y la imagen GG de Funglow Corp brillaron en las pantallas holográficas. En contraste, la entrada de Jim provocó aplausos más discretos. Aparte de los estudiantes de la Academia Sur y un puñado de aficionados a la geología y la arqueología, el apoyo fue escaso. Arriba, su holograma apareció junto a una gigantesca placa fósil. Buena suerte, Amagi, gritó Jim. No esperaba encontrarme contigo tan pronto. Parece un partido de intercambio para el próximo trimestre. Hikaru sonrió. Sí, Jaden quería batirme en duelo contigo hace siglos. No pensé que la oportunidad llegaría tan rápido. Tú también eres un usuario de fusión, así que vamos a darles a todos un gran espectáculo. Jin se tocó el sombrero con un dedo. Lo mismo pienso. Pero ojo, estos 2 últimos días encontré una carta superpoderosa. Si no tienes cuidado, podrías perder en un instante. ¿Una carta superpoderosa? ¿Qué tan poderosa?, se preguntó Hikaru. Muy bien, entonces, vámonos. Duelo. 2 Academia de Duelos. Cuartel General, representante de la Academia, Amagi Hikaru. Usuario de Fusión Absolute LP. 4000 Academia de Duelos Sur, representante de la Academia, Jin Cocodrilo Cock. Arqueólogo LP. 4000. Chapter 427. Fossils and Ancient Machinery. El duelo comenzó con el primer turno de Hikaru. Miró su mano inicial. Invocó de modo normal a Sabueso de caza de mecanismo antiguo en posición de defensa. Un perro mecánico cayó al campo con un ladrido metálico. Sabueso de caza con mecanismo antiguo nivel 3 tierra máquina 1000 def. Sabueso de caza con equipo antiguo. Los rostros en la arena se tensaron ante esa visión. Después de todo, cuando la academia invadió la dimensión Shift, sus unidades de vanguardia a menudo eran sabuesos de mecanismo antiguo. ¿Ah, sí? ¿Engranajes antiguos? Jin Cocodrilo Cock entrecerró los ojos, desconcertado al principio y luego comprendiendo. Primero mostraste la variedad de fusión, luego su poder concentrado, y ahora estás sacando monstruos de engranajes antiguos. Se tocó el ala del sombrero. He oído que el profesor Crowler, director interino de la Academia de Duelos, es especialista en mecanismo antiguo. Eres su alumno estrella, ¿verdad? Lo entiendo. Si fueras tú, querrías usar cartas de mecanismo antiguo en un duelo final transmitido al mundo. Hikaru solo rió entre dientes, sin ofrecer respuesta, porque Jin tenía razón. Oh, así que eso es todo. Pensé que Hikaru tenía algo aún más grande en reserva, suspiró un espectador. Hermano mayor, ni siquiera Hikaru se excedería en un duelo de alta intensidad, ¿verdad?
Mamma mía, Hikaru, en la academia de duelos, el profesor Crowler ya estaba mordiendo un pañuelo mientras miraba la transmisión con los otros profesores, con los ojos llenos de lágrimas. Hikaru volvió al campo. El efecto del sabueso de caza. Al ser invocado de modo normal, recibe 600 de daño. El sabueso emitió un aullido metálico. Una onda expansiva recorrió la arena. Jin se tambaleó medio paso. Jim LP. 4000-3400 una vez por turno. Durante mi main fase, el sabueso de caza me permite invocar por fusión un monstruo de fusión mecanismo antiguo usando monstruos de mi mano o campo. Levantó una carta. Fusiono al sabueso de caza en mi campo con soldado de mecanismo antiguo en mi mano. Aparece obús de mecanismo antiguo. Un golem cañón rechoncho y remachado apareció en el campo con un ruido metálico. Sus barriles giraban mientras el vapor salía silbando de sus rejillas de ventilación. Obús de mecanismo antiguo nivel 8 tierra máquina 1000-1800 Jim entrecerró los ojos, fingiendo sorpresa. Había previsto esta jugada. El efecto de obús, durante mi fase principal, te inflige 1000 puntos de daño. El cañón principal se fijó. Unas gotas de luz atravesaron el campo y explotaron a los pies de Jim. Jim LP. 3400, 2400, 1600 daños en el primer turno. Y encima levantó un muro. Un comienzo perfecto. Hikaru captó el murmullo de la multitud. La cadencia le recordó algo que la gente había dicho durante el duelo de Jim con el Señor Supremo. Coloco una carta, dijo Hikaru, deslizando una carta a su última fila. Fin de la vuelta. Un primer turno genial, defensa, que no hay un set, dijo Jim con una sonrisa relajada. Exactamente el tipo de duelista de fusión que Jaden elogiaba. Pero si aún no vas a mostrar las nuevas posibilidades de fusión, entonces lo haré yo. Mi turno, dibujó Jim, y luego hizo una pausa. Ja. Activo la carta mágica Ruptura Milagrosa. Mando uno monstruo de roca de nivel 4 o menor de mi deck al cementerio. Volteó una carta de su deck al cementerio. Mando Pachycephalogina fósil al cementerio. Un pico gigante apareció ante Jim Cocodrilo Cock. Lo levantó y golpeó la piedra. Se abrieron grietas, y de la pared rocosa emergió un dinosaurio fosilizado entre una cascada de polvo. Así como los engranajes antiguos son supermáquinas construidas por civilizaciones perdidas, dijo Jim, hubo otros seres poderosos en un pasado lejano. El tiempo los desgastó hasta convertirlos en fósiles, y ahora usaré esos fósiles para la invocación por fusión. Lanzó una carta rápidamente. Carta mágica. Fusión fósil. Invoca por fusión uno monstruo de fusión fósil desde tu deck extra desterrando los materiales de fusión indicados en él de cualquier cementerio. Si desterraste monstruos de ambos cementerios, el monstruo invocado no podrá ser seleccionado por efectos de monstruo. Una enorme placa fósil se alzaba en el campo de Jim. Frente a ella, un soldado de mecanismo antiguo oxidado se movía en el cementerio de Hikaru. Destierro a Pachycephalogina fósil de mi cementerio y a tu soldado de mecanismo antiguo del tuyo, fusión fósil. Declaró Jim. Aparece, hueso cráneo del guerrero fósil. Las placas de hueso chocaron entre sí, formando un esqueleto delgado que blandía una lanza y saltó hacia el campo. Hueso de calavera de guerrero fósil nivel 4 tierra roca 2000 AT/800 def. Fusionándose con fósiles, Eri. La fusión realmente es diversa. Hikaru observó al monstruo sin cambiar mucho su expresión. Ya sabía que el mazo de Jim había evolucionado. Activo la corriente del tiempo mágico. Jim levantó la carta. Esto desevoluciona a mis monstruos fósil y los envía aún más atrás en el tiempo. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Hikaru se rió entre dientes. En pocas palabras, sacrificas una fusión fósil para invocar de modo especial a otra cuyo nivel original es 2 veces mayor, como si fuera con fusión fósil. Exactamente, dijo Jim. Corriente del tiempo selecciona un monstruo de fusión fósil que controlo, lo sacrifica y luego invoca de modo especial un monstruo de fusión fósil con un nivel original 2 superior, tratándolo como una invocación de fusión fósil. Flujo temporal inverso. Regreso al Mesozoico. Carro de calaveras de la máquina fósil. El armazón del guerrero esqueleto se oxidó y se volvió a ensamblar. Los huesos se entrelazaron formando un extraño y esquelético vagón de ferrocarril que chirrió en el campo. Carro de calaveras de máquina fósil nivel 6 tierra roca 1700 ARC. Esto no ha terminado, continuó Jim.
En el cementerio, el efecto de hueso de calavera, destiérralo para añadir corriente temporal de mi deck a mi mano. Ojeó su deck, sacó una carta y se la mostró a la multitud. ¡Guau! No me digas que lo va a hacer otra vez y correcto otra vez. Jin sonrió. Activo la corriente temporal una vez más. Del Mesozoico al Paleozoico, desevoluciona. El pequeño vagón gruñó y envejeció ante los ojos de todos, su besudo marco se abultó hasta convertirse en un camión colosal aparentemente ensamblado a partir de restos de dinosaurios. Convoy de calaveras de máquinas fusiles. El monstruo de Jim irrumpió en el campo. Convoy de calaveras de la máquina fósil nivel 8 Tierra Roca 2100 ATUC/1800 def. Hikaru levantó una ceja. Poderoso, en este metajuego, muy poderoso, pero lo que más le interesó fue la corriente temporal. Pasó el pulgar por su disco de duelo, recordando la representación original, donde Jim tuvo que pagar la mitad de sus puntos de vida para activarlo, antes de que el log imprimiera una versión reforzada. Jim no le dio mucho tiempo para recordar. En el cementerio, carro de calaveras de máquina fusil. Lo destierro para seleccionar un hechizo o trampa en el campo y destruirlo. Una bocina sonó desde el cementerio. El vagón esquelético se abalanzó, pasó a toda velocidad junto a Hikaru y arrancó su carta del campo limpiamente. Fusión de Metalfoes. No te había visto usarla. Jin miró el hechizo antes de que se deslizara hacia el cementerio de Hikaru. Fase de batalla, gritó Jin. Convoy calavera, derríbenlo, ataquen el obús de mecanismo antiguo. El camión de huesos se estrelló contra el pequeño golem cañón. El acero chirrió. El obús se rompió por el impacto y su núcleo se encendió. Una enorme máquina surgió del polvo y agarró el camión fósil con un brazo enorme cuando aterrizó. El efecto de convoy de calaveras, al destruir a un monstruo en batalla, le inflige 1000 puntos de daño. Añadió Jim mientras el escape del camión aullaba al pasar junto a la línea lateral. Amagi Hikaru LP. 4000-3000. Cuando obús es destruido en batalla y enviado al cementerio, puedo invocar de modo especial un monstruo mecanismo antiguo desde mi deck, ignorando sus condiciones de invocación. Hikaru tomó una carta de su deck y la lanzó al disco. Invoco de manera especial un golem de mecanismo antiguo, en posición de defensa. Golem de mecanismo antiguo nivel 8 Tierra Máquina 3000 ATUC/3000 def. ¿Por qué posición de defensa? Amagi Hikaru respondió con calma. Jim, tu camión calavera, convoy de calaveras máquina fósil, tiene un efecto que reduce el AT de los monstruos del oponente por su def original, ¿verdad? El golem de mecanismo antiguo tiene 3000 def. Si lo introdujera en posición de ataque, sus 3000 AT caerían a 0. Jim asintió, con una sonrisa irónica en los labios. Como era de esperar de ti, Hikaru, el duelista que lleva la fusión al límite. Y para que lo sepan, Convoy Cráneo puede realizar hasta 3 ataques a monstruos en cada fase de batalla. Si tu golem hubiera estado en posición de ataque, habrías perdido en el acto. Mientras hablaba, Jin se confesó algo. Hikaru no solo dominaba sus propias fusiones. Interpretaba el ritmo de un duelo, e incluso las líneas de fusión de su oponente, con la misma precisión. Con razón Haden lo consideraba un amigo cercano. Pero Jin no había venido a dejarse intimidar. Había venido por el campeonato. Y enfrentarse a una fuerza como esta solo le hacía hervir la sangre. Coloco una carta, dijo, deslizándola hacia su última fila, y termino mi turno. Chapter 428. Friendship Fusión. Mi turno. Hikaru robó una carta y vio fusión de mecanismo antiguo. La apariencia de esta carta estaba dentro de sus expectativas. Ancient Gear Golem en el primer turno y Ultimate Ancient Gear Golem en el segundo turno era su línea habitual cuando pilotaba Ancient Gears. Pero ahora eso definitivamente no era posible. Miró las cartas que tenía en la mano. Activa el efecto de fusión de Metalfoes en el cementerio. Ah, ¿sí? Devuelve fusión de Metalfoes al deck, baraja y luego roba una carta. Así que era una carta de contrato oscuro. Hikaru volvió a mirar las cartas que tenía en la mano. HM y activa la carta mágica fusión de mecanismo antiguo. Miró al otro lado del campo y dijo, esta carta me permite invocar por fusión un monstruo de fusión mecanismo antiguo usando un golem de mecanismo antiguo en mi campo y materiales de mi deck. Invocaré por fusión al golem de mecanismo antiguo definitivo de nivel 10 fusionando al golem de mecanismo antiguo en mi campo con la bestia de mecanismo antiguo y la bestia de mecanismo antiguo de mi deck.
Se recogieron innumerables piezas de máquinas desde lejos y el antiguo robot se equipó rápidamente con nuevos equipos, transformándose finalmente en una forma completamente nueva. Golem de mecanismo antiguo definitivo nivel 10 tierra máquina 4400 ATK/3400 Def Golem de equipo antiguo definitivo. ATK 4400.000. Silbido, un equipo antiguo con más de 4000 ATK de repente se redujo a poco más de 1000. Ese convoy de calaveras es muy poderoso. Cuando apareció por primera vez el Skull Convoy, el público pensó, sus 2100 ATK no son tan altos. Ahora parecía que 2100 era realmente un número muy alto. Si fuera más alto, un monstruo común y corriente simplemente no podría destruirlo. Sin embargo, Hikaru también tenía formas normales de destruirlo en batalla. Pero en comparación con destruirlo, Hikaru personalmente prefirió lidiar con ello por otros medios. Porque cuando un monstruo de fusión fósil en el campo es destruido por batalla o efecto, la fusión fósil en el cementerio puede regresar a la mano. Aunque no sabía si Jin todavía tenía fósil fusión en su cementerio, si fuera posible, definitivamente preferiría lidiar con eso en lugar de destruirlo. Ya que ese es el caso, esperemos y veamos. Invocación normal. Ídolo de ojos dorados. El ídolo de ojos dorados entró lentamente, con los brazos cruzados y sosteniendo una taza. Él ya había estado posando, solo esperando que Hikaru lo convocara. Desde que regresó de la Academia de Orientación Mágica la última vez y fue invocado una vez, había estado deseando ver si podría volver a aparecer en el futuro. Efectivamente, esta vez apareció en manos de Shirikaru, y Shirikaru realmente lo usó. Valió la pena mantener esa pose por tanto tiempo. Ídolo de ojos dorados nivel 1 oscuridad lanzador de conjuros 0 ATK/0 Death Vaya, es el dios maligno dorado. ¿Podría ser que vaya a invocar la restricción de los 1000 ojos? ¡Qué genial! Es el as del señor Pegaso. Hikaru estaba pensando eso. Pero antes de eso, todavía tenía que ver lo que Jin tenía en su mano. El efecto del ídolo de ojos dorados, una vez por turno, mira la mano del adversario. Hasta la end fase, el nombre Atacarta se considera ídolo de los 1000 ojos. Jin ya había adivinado lo que Hikaru quería hacer, pero no le importó y reveló las dos cartas que tenía en la mano. Al mismo tiempo, la gigantesca pantalla holográfica las mostró a todo el público. ¿Fusión fósil y entierro de otra dimensión? Hikaru frunció el ceño levemente. Efectivamente, tenía fósil fusión. Sin embargo, aún así, Hikaru no quería que Jin recibiera un fósil fusión gratis. Activa la polimerización de cartas mágicas. Hikaru mostró la carta en su mano. Fusiono el ídolo de los 1000 ojos de nivel 1 en mi campo con renunciado en mi mano para invocar de modo especial al monstruo de fusión de nivel 1, restricción de los 1000 ojos. El ídolo lentamente se volvió negro. Su cuerpo se desgarró y se deformó, transformándose gradualmente en un ídolo oscuro de múltiples ojos. Restricción de los 1000 ojos nivel 1 oscuridad lanzador de conjuros 0 ATK/0 Dezo, Perfecto. Gritó Ansiel con entusiasmo desde el equipo de reanimación. Es la tarjeta del presidente. Aunque Hikaru realmente quería ganar con las cartas del profesor, ese convoy de calaveras era de hecho un poco hostil hacia los engranajes antiguos. Pero debería estar bien. Al menos dejemos que las cartas del profesor participen. Activa el efecto del ídolo de ojos dorados. Si esta carta es desterrada o enviada al cementerio por el efecto de una carta, selecciona uno monstruo de efecto que controle tu adversario. Equipa ese objetivo a un monstruo renunciado / restricción de ojos que controles y que no pueda ser invocado / colocado de modo normal, como si estuviera equipado por el efecto de ese monstruo. El ATK / Def del monstruo equipado se convierten en los valores de ese monstruo. Hikaru señaló al otro lado del campo. Devoraré tu convoy de calaveras, equípalo con restricción de 1000 ojos. Restricción de 1000 ojos fijó sus pupilas en el fósil semirremolque. Una luz púrpura latía en cada iris. La cabina con forma de cráneo de dinosaurio se iluminó, se estremeció y se desplazó hacia Hikaru como un equipo. No evitaría la batalla para siempre, pero al menos el aura de convoy en el campo de batalla había desaparecido, y siempre podría consumir algo más en el siguiente turno. Restricción de 1000 ojos ATK. 02100. Batalla, ataque directo con restricción de 1000 ojos. Espera, carta trampa. Waboku. Jin se quitó el sombrero. Este turno, no recibes daño de batalla y tus monstruos no pueden ser destruidos en batalla.
Rugido, un espíritu leonino ondeó sobre el campo, amortiguando el golpe y apagando el resto del combate durante el turno. Ya veo, una de las pocas cartas que ni siquiera Ancient Gears puede superar, asintió Hikaru. Casi esperaba una armadura explosiva. En la historia original, Jin la usó de verdad, y si la hubiera colocado aquí, probablemente no se atrevería a usarla, porque si lo hiciera, la restricción de los 1000 ojos sería destruida y el golem de mecanismo antiguo definitivo podría haber sellado el juego. Habría sido un final elegante. Y si Jin no lo usó y decidió absorber el golpe, Hikaru incluso consideró colarse en una victoria con Aleister, a quien sostenía en sus brazos. Lástima que hoy en día no existan esos trucos. Hikaru pensó por un momento, revisó el estado del tablero y luego terminó su turno. Mi turno. Roba. Jin deslizó una carta y la escaneó. Carta mágica. Olla de la avaricia. La jugó de inmediato y robó 2. El primero fue Monster Reborn. Sus ojos brillaron. El segundo ahí está. Miró la escandalosa tarjeta y sus pupilas se tensaron. Está bien, Hikaru, parece que es hora de terminar esto. Ah, ¿sí? ¿Acabas de sacar esa carta súper fuerte que mencionaste? Así es. Jin sonrió. Con esto, quizá podamos demostrar algo aún mejor. La fusión es entenderse y hacerse amigos a través de un duelo. Hikaru no esperaba que Jin dijera eso. En el cuento original, Jin haría cualquier cosa por sus amigos. Cuando vio a Haden caer en la oscuridad como rey supremo, incluso arriesgó su vida intentando despertarlo con el ojo de Orichalcos. Al final fracasó, confiando el ojo a Axel Brody antes de morir, con la esperanza de que pudiera salvar a Haden, incluso si eso significaba la pérdida del propio Jin. Así que escuchar esto ahora me pareció natural. Simplemente no había hablado mucho con Jin aquí, no lo conocía desde hacía mucho tiempo, pero debido a que Hikaru había ayudado a Haden, Jin ya confiaba mucho en él. Carta mágica. Entierro de una dimensión diferente. Regresa hasta 3 monstruos desterrados al cementerio, de cualquier jugador. Yo devuelvo mis 3 fósiles desterrados al cementerio. Entonces, fusión fósil. Una colosal losa de piedra se alzaba en el campo de Jin. Frente a ella, los engranajes resonaban en el cementerio de Hikaru. Recuerdo que tu golem de mecanismo antiguo definitivo puede revivir al golem de mecanismo antiguo si es destruido, ¿verdad? Entonces usaré el golem de mecanismo antiguo como material de fusión. Jaja, no suena mucho a una fusión de amistad. La amistad es amistad, pero el duelo aún necesita un ganador. La voz de Jin se endureció. Efecto de fusión fósil. Destierro a Flint Kralger de mi cementerio y a golem de mecanismo antiguo, nivel 7 o superior, de tu cementerio. Invocación por fusión. Gigante de la tierra antigua. Dragón fósil Escurgios, aparece. Un auténtico fósil de saurio surgido de la losa, con la espina caudal serpenteando tras él mientras rugía. Dragón fósil Escurgios nivel 8 tierra roca 3500 ATK/0 def. 3500 ATK. Incluso supera al dragón blanco de ojos azules, pero, ni el golem de mecanismo antiguo definitivo ni la restricción de los 1000 ojos pueden con él, ¿verdad? Murmuró la galería. En efecto, dijo Bastión en la caja especial. La restricción de 1000 ojos impide que todos los demás monstruos en el campo ataquen o cambien su posición de batalla. Sí, si no puedes responder a 1000 ojos, no puedes atacar en absoluto, asintió Chats, frunciendo el ceño. Entonces, monstruo renacido. ¿Monstruo renacido? ¿Es eso, correcto? No solo la multitud, incluso los asientos VIP se quedaron en silencio. ¿Qué podría revivir? ¿Monstruos de mecanismo antiguo? Su que era mediocre, y dejando de lado si podían ser invocados de modo especial, seguían sin poder superar el bloqueo de los 1000 ojos. No estarás intentando recuperar el golem de mecanismo antiguo, ¿verdad? Hikaru pensó en una frase y no pudo evitar preguntar. Jaja, exacto. Estoy reviviendo tu golem de mecanismo antiguo. A diferencia de Ultimate Ancient Gear Golem, que solo puede ser invocado por fusión, Ancient Gear Golem puede ser revivido por cartas como Monster Reborn. Ah. Cierto, el golem de mecanismo antiguo desactiva la activación de hechizos y trampas cuando ataca y la mirada de Bastión se agudizó. Pero ahora solo tiene 1000 ATK, Chach negó con la cabeza. Aunque 1000 ojos no sea enorme, tiene 2100. Dudó. A menos que, tenga algo que no estemos viendo. Hikaru, ¿qué está haciendo? Incluso Tierra se inclinó, perpleja.
Hikaru se frotó la barbilla, pensando, y entonces se le ocurrió una idea. ¿Podría ser eso? Ya están todos los preparativos, Hikaru. El rostro de Jin se iluminó de emoción. Levantó una carta y la miró de reojo. Para ti, el duelo es fusión. Para mí, el duelo es más que fusión, así que lo siento. Puede que seas el fusionista más fuerte, pero yo quiero convertirme en un duelista aún más fuerte. Quiero abrazar una tierra más bella con una carta más fuerte, tributo a los dos monstruos en mi campo. Hikaru respiró profundamente. ¿Qué está haciendo? La multitud se quedó sin aliento. De repente, la luz del sol del cielo pareció desaparecer, reemplazada por un rocío de estrellas, hermosas y misteriosas en este mundo espiritual. ¡Wow! Karen, el cocodrilo, no pudo evitar aullar cuando Jin finalmente lo sacó, con las garras levantadas de pura emoción detrás de él. Invocación de tributo, el tirano Neptuno. Al grito de Jin, la luz de las estrellas se derramó sobre él. Un guerrero cocodrilo humanoide descendió, ataviado con una armadura blanca plateada y empuñando una guadaña maligna de 2 manos. Sus ojos dorados ardían en la oscuridad como los de un demonio. El tirano Neptuno nivel 10 agua reptil 0 at/0 def. El tirano Neptuno. Nunca he oído hablar de él. Y tiene 0 at. Muchos de los presentes en la audiencia nunca habían visto la tarjeta antes. Neptuno. Jaden parpadeó ante la pantalla grande. El tirano Neptuno, suena como el héroe elemental Terra Firma. ¿Podría este monstruo cambiar el rumbo? Hikaru sintió una gota de sudor. Así que esta era la carta super fuerte. Y realmente era de Jin. El At y la Def del tirano Neptuno se convierten en los valores originales combinados de los monstruos tributados. El tirano Neptuno At 04500. ¡Guau! Eso está a la altura del dragón definitivo de ojos azules. Pero sigue sin poder atacar, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene tener más At que el golem de mecanismo antiguo definitivo? ¡Ay! Karen ya había trepado por la espalda de Jin, lanzando sus garras al aire y aullando hacia el escenario. Tranquila, Karen, ya lo voy a decir, rió Jin. A Karen le encantó esta carta. El mazo fósil de Jin no solo estaba repleto de sus favoritas, sino que esta era una que tanto Jin como Karen adoraban. Después de todo, el tirano Neptuno también es un cocodrilo. Efecto de Neptuno tirano. Cuando esta carta es invocada por sacrificio exitosamente, selecciona uno monstruo de efecto que fue sacrificado en el cementerio. El nombre a esta carta se convierte en el de ese monstruo, y gana los efectos de ese monstruo. Jin señaló el cementerio de Hikaru. Este efecto puede incluso afectar a tu cementerio. Hikaru frunció el ceño y asintió brevemente. Así funcionaba aquí. Entonces obtendré el efecto del golem de mecanismo antiguo. El tirano Neptuno se convirtió en un golem de mecanismo antiguo. Oh. Los duelistas con asientos designados comprendieron lo que significaba que el tirano Neptuno ahora se erguía como un coloso de 4500 at con el nombre y los efectos de golem de mecanismo antiguo, y lo más importante, Chach se puso de pie de golpe. Si se le trata como un golem de mecanismo antiguo y no le afectan los efectos de otras cartas, puede atacar. Jin no había terminado. Abrió su cementerio. Y por si acaso, corriente temporal en el cementerio. Durante mi fase principal, excepto el turno en que fue enviado, lo destierro junto con una fusión fósil de mi cementerio, luego selecciono una fusión fósil en mi cementerio y la invoco de modo especial. Hizo un gesto con el dedo. Destierro corriente del tiempo y hueso de calavera del guerrero fósil. Vuelve, dragón fósil Scourgios. Abuelo. Batalla. Los ojos de Jin brillaron. Extendió una mano hacia restricción de 1000 ojos. El tirano Neptuno, ataca. 1000 ojos impide que otros monstruos ataquen, pero Neptuno copió el efecto de tu monstruo, así que no se ve afectado y puede atacar. Oh, no. Efecto rápido, Aleister el invocador. Respondió Hikaru. Lo descarto para seleccionar a mi monstruo de fusión. Restricción de los 1000 ojos, gana 1000 at/def hasta el final del turno. Restricción de los 1000 ojos ARC. 2100-3100. Todavía no fue suficiente. Neptuno blandió su guadaña. Las cadenas se rompieron. Los ojos se dispersaron como cristales. Amagi Hikaru LP. 3000-1600. Ja, justo lo que esperaba, sonrió Jin. Menos mal que recuperé a Dragón Fósil. Si no, podrías haber recuperado a Aleister en el siguiente turno y haber destruido a Neptuno con el golem de mecanismo antiguo definitivo. Pero ahora,
Eso ya no es posible. Scourgios, ataca al golem de mecanismo antiguo definitivo. ¿Qué? Quack claramente tiene mayor ATK. Ingenuo. Gritó Jim. Scourgios, antes del cálculo de daño, cuando lucha. Cambia el ATK y la def de ese monstruo hasta el final del damage step. La def del golem de mecanismo antiguo definitivo es 3400, añadió Bastión Misawa. Entonces, ¿es más bajo que Scourgios? Jadearon los estudiantes. Golem de equipo antiguo definitivo ATK. 4400-3400. Scourgios se abalanzó y mordió la cintura del coloso, partiéndolo en dos. El golpe fue más doloroso de lo que parecía. Scourgios duplica el daño de batalla que inflige al ser invocado por fusión. Amagi Hikaru LP. 1600-1400. Fase principal 2, efecto del tirano Neptuno. Jin levantó la mano. Inflige 1000 de daño al oponente. Los ojos de Neptuno emitieron una luz escarlata y se clavaron en Hikaru. Un mareo familiar titiló en el borde de su visión. El poder de la oscuridad. Se llevó una mano al costado. Latía, pero solo levemente. La carta parecía sellada, y el sello parecía oscuridad. Aún no había resuelto la causa y el efecto. Gira el final. Jim exhaló. Hikaru se frotó las sienes y luego se enderezó. Solo quedan 400 puntos de vida. Si no puede lidiar con el tirano Neptuno ahora mismo, perderá el próximo turno. ¿El fusionista, perdido por alguien más que usa fusión? ¿No lo oíste? Hikaru es el fusionista más fuerte, pero solo usa fusión. Su as ni siquiera es un monstruo de fusión. Los susurros se convirtieron en discusiones. En los asientos designados, los amigos de Hikaru no podían evitar preocuparse. Quienes veían la transmisión, Haden y los demás, se quedaron boquiabiertos. ¿Jim era realmente tan fuerte? Mi turno. Hikaru sacó una carta. Lo sopesó y suspiró. Quería que este duelo ayudara a todos a comprender mejor al profesor Crowler. De vuelta en la academia de duelos, el profesor, con lágrimas en los ojos, susurró el nombre de Hikaru. Algunos profesores lo observaban con evidente envidia. ¿De verdad? Respondió Jim. Lo siento, pero creo que no le importaría. Precisamente porque no le importaría, quería mostrarles a todos lo que realmente son los Ancient Gears, para que la gente pueda ver que no son un deck malvado, dijo Hikaru, alborotándose el cabello. Pero él tampoco querría que yo perdiera por algo así. No puedo decepcionarlo ni hacerle creer que él fue quien me hizo perder. Por lo tanto, Jim, voy a usar lo que dijiste para contraatacar. ¿Qué dije? Jim parpadeó, desconcertado por un momento. Activa la carta mágica, armamento de fusión. Revela uno monstruo de fusión de mi deck extra. Invoca de modo especial, desde mi cementerio, uno monstruo cuyo nombre figure en él. Ese monstruo no podrá atacar hasta el final de tu próximo turno y sus efectos serán negados. Al otro lado del estadio, grandes figuras aparecieron fugazmente. El espadachín de la llama y el caballero de la llama oscura. Siluetas familiares que hicieron suspirar a los seguidores de Hikaru. Ambos siempre habían significado seguridad y confianza cuando Hikaru subía al escenario. Revelo Magellánica invocada e invoco especialmente a Aleister el invocador desde mi cementerio. Aleister el invocador nivel 4 oscuridad lanzador de conjuros 1000 ADK. Entonces invocación normal, Predaplantax Lamidosundeu. Predaplantax Lamidosundeu nivel 2 oscuridad planta 600 ADK. ¿Qué van a hacer esos dos? No me mires y ambos son oscuros, señaló Bastión desde los asientos VIP. ¿Qué? Chach frunció el ceño. Efecto de Lamidosundeu. Durante mi main fase, puedo invocar por fusión un monstruo de fusión de oscuridad usando esta carta en el campo y monstruos de mi mano o campo, gritó Hikaru. Materiales. 2 monstruos de oscuridad, levantó el brazo. Oh a las que buscáis la fusión, extendeos y tomad todo en vuestro abrazo. Invocación de fusión. Mis alas, nivel 8, dragón de fusión venenoso hambriento. El dragón misteriosamente hermoso se deslizó detrás de Hikaru, con una luz violeta ondulando sobre sus alas. Dragón de fusión venenoso hambriento nivel 8 oscuridad dragón 2800 AT/2000 def. El rugido del dragón sonó más fuerte y más brillante que nunca. Veneno hambriento, dragón de fusión, murmuró Jim, atónito. Un dragón con fusión en su nombre. Un monstruo de fusión, llamado fusión. ¡Qué genial!
Por muy feroz que pareciera, bajo el control de Hikaru brillaba casi de forma sagrada en una invocación de fusión. Veneno hambriento selecciona uno monstruo invocado de modo especial que controles y gana ATK igual al ATK de ese monstruo hasta el final de este turno, declaró Hikaru, señalando. Elijo a Fósil Dragón Scourgios. Veneno hambriento ATK. 2800-6300. Su ATK incluso supera al del tirano Neptuno. Y si siempre está copiando el ATK de una fusión, siempre será mayor, ¿verdad? Los que saben del tema recitaron otro de los textos del dragón. Si esta carta invocada por fusión es destruida, destruye todos los monstruos invocados de modo especial que controle tu adversario, pero... eso no servirá de nada, ¿verdad? Se preocupó alguien. Neptuno tirano fue invocado por sacrificio. Incluso con 6300, un ataque contra Neptuno solo le hace 1800 de daño. En el siguiente turno, Dragón Fósil lo ataca, 3500 contra 2000, y Hikaru pierde. Correcto. Un murmullo de comprensión recorrió las gradas. Esas son solo algunas de las manifestaciones de Venom, dijo Hikaru en voz baja. Segundo efecto de Venom hambriento, activado. Tiene más. Una vez por turno. Selecciona uno monstruo de nivel 5 o mayor que controles. Hasta el final de este turno, el nombre atacarta se convierte en el nombre original de ese monstruo, y gana sus efectos. ¿Qué? Jim abrió mucho los ojos. ¿No es el mismo efecto que el del tirano Neptuno? Exactamente. Ese es el poder del dragón de fusión, sonrió Hikaru a Scourgios. Jim, dijiste que este duelo es más que un duelo. Es una fusión de amistad. Así es. La fusión de la amistad también es fusión. Al igual que te fusionaste con monstruos de nuestros cementerios y copiaste los efectos de mis monstruos de fusión. Veneno hambriento, copia los efectos de Scourgios Dragón Fósil. Fusión miríada. Las alas de Venom se extendieron. Una malla de líneas moradas envolvió a Scourgios, y luego concentró el poder. No, la cara de Jim se puso pálida. Batalla. Veneno hambriento, ataca al tirano Neptuno. Hikaru, ¿por qué? Soltó tierra primero. ¿No sería mejor atacar a Dragón Fósil? Eso no intercambia ATK/def. Su def es 0. Otros en los asientos se hicieron eco de la misma duda. Solo 2 personas lo entendieron completamente. Jim, cuyo efecto se estaba reflejando, y Hikaru, que siguió adelante. Estoy atacando al tirano Neptuno para responder a Jim, para responder a tus palabras sobre fusionar nuestra amistad y fuerza. Efecto de Scourgios. Si esta carta invocada por fusión batalla contra un monstruo del adversario, cualquier daño de batalla que inflija al adversario se duplica. Tu dragón fósil fue revivido por un hechizo, pero mi dragón fue invocado por fusión, dijo Hikaru con el puño cerrado. Entonces, si Venom hambriento ataca al tirano Neptuno, causará el doble de daño. Jin se ajustó el sombrero y asintió lentamente. Impresionante. Incluso te sabías esa frase. Ataque, veneno hambriento, corriente de aniquilación por fusión. El dragón desplegó sus enormes alas violetas con un rugido exultante. Una tormenta de lanzas púrpuras atravesó al tirano Neptuno. Jim, LP. 2400. Chapter 429. Fossil Machine Skull Wagon. Aún así perdí, Tras el duelo, los 2 duelistas se dieron la mano. Jin no pudo evitar decírselo a Hikaru con una sonrisa triste. Da la casualidad de que sé mucho sobre Fósil Fusión, respondió Hikaru, devolviéndole la sonrisa. Ay, Karen dice que ya no hay necesidad de ser modesta. Jaja, Hikaru rió entre dientes. En realidad, no fue casualidad. Conocía muy bien las cartas Fósil y las cartas que interactúan con ellas. Antes de llegar a este mundo, en la historia de Albaz/Branded que definió gran parte de la serie 11, las cartas de Dogmática habían irrumpido con fuerza en el metajuego. Las estrategias que enviaban monstruos del deck extra al cementerio para desbloquear líneas de cementerio eran omnipresentes. Incluso antes de transmigrar, cuando jugaba Sombrañeca casualmente, solía incluir la Eclesia, la virtuosa. Su línea de activación era simplemente demasiado conveniente. Algunas fusiones fósiles imitan ese patrón de juego. El vagón que Jim usó antes, el vagón cráneo de la máquina fósil, puede desterrarse del cementerio para destruir un hechizo o trampa. Y entre los fósiles hay sus contrapartes que eliminan monstruos, como el caballero cráneo guerrero fósil, que se destierra del cementerio para destruir un monstruo.
Para alguien como Hikaru, que carecía de mucha destrucción limpia en el campo, la ruta fósil siempre había sido tentadora. Fusión fósil no solo limpia las cartas problemáticas del cementerio del oponente, sus monstruos fusión vienen con una utilidad de cementerio sólida, perfectamente en sintonía con el plan de juego de Hikaru. Pero más allá de eso, la curiosidad de Hikaru seguía volviendo al tirano Neptuno. Por cierto, Jin, ¿puedo ver esa tarjeta?, preguntó Hikaru, genuinamente curioso. Normalmente, no se pedía a la ligera ver el as de un duelista. Incluso amigos cercanos lo considerarían grosero, incluso sospechoso. Las cartas son la vida de un duelista. Pedirle a alguien que te muestre la carta es como pedirle que te muestre su vida. Es más, la gente de aquí creció con las leyendas de Yuji Muto y Seto Kaiba. Se sabían las historias de memoria. Se dice que, camino al reino de los duelistas, Weevil Underwood abusó de la confianza de Yuji y arrojó al mar a su as, Exodia, la prohibida. El incidente está registrado en las memorias de aventuras del señor Yuji en la autobiografía de Joy Wheeler. Aún así, Jin solo frunció el ceño un instante, luego se relajó y sonrió. Abrió su deck, encontró una carta y empezó a explicar cómo la había conseguido. ¿La desenterraste? Hikaru parpadeó. Dudó un momento y luego levantó la tarjeta ligeramente a un lado. Tierra apareció, se inclinó para estudiarlo 2 veces, luego levantó la mirada y le lanzó una mirada. Hikaru lo entendió. Era exactamente lo que sospechaba. ¿Qué pasa? Nada, dijo Hikaru con una sonrisa fácil, devolviéndole la tarjeta. Con esa breve mirada, Hikaru ya había confirmado lo que necesitaba saber. Estrictamente hablando, fue Tierra quien lo confirmó y Hikaru quien recibió la pista. Antes de que Hikaru cruzara mundos, el tirano Neptuno ya era un elemento fijo en la lista prohibida /limitada, no solo porque copia efectos, sino porque a medida que los monstruos de duelo evolucionaron y el conjunto de cartas se profundizó, una carta como Neptuno, que se puede buscar mediante ciertos métodos y combinar con otras piezas, podría convertirse en un punto final intocable y de victoria instantánea. Es fácil de prever. A medida que el grupo crece y aparecen monstruos más extraños, el techo de esta carta solo se vuelve más aterrador, al igual que la reputación de Magical Scientist como la segunda carta individual más fuerte de la historia solo se hizo más grande con el tiempo. A medida que la piscina se hace más profunda, el tirano Neptuno se vuelve cada vez más difícil de liberar. Pero por ahora, nada de eso importaba mucho a Hikaru. El punto conflictivo fue que esta realmente era la tarjeta de Jim en el trabajo original. No el anime, sino el manga Yu-Gi-Oh! GX. Hikaru no había pensado tan a futuro. El anime y el manga tenían tramas principales y jefes finales diferentes. Aunque Chachi en este mundo también era discípulo de Seto Kaiba, la mayoría de los eventos y personajes seguían la línea del anime. La puerta dimensional había alterado algunas cosas, pero Hikaru no encontró nada fuera de lo común. Además, este mundo ya tenía indicadores. Chach tenía al dragón de luz y oscuridad, y Jack Atlas, de la dimensión S, sincronía, portaba al dragón rojo archidemonio. No era extraño que la gente tuviera sus versiones manga de las cartas. Pero, cuando Hikaru miró atentamente al tirano Neptuno y le pidió a Tierra que revisara su aura, finalmente comprendió. Algunas cosas no estaban ausentes, sino que se habían ido. No ausente y ido eran palabras muy diferentes. Chasqueó la lengua con asombro. En el manga GX, el jefe final, Tragoedia, es un ser que manipula corazones. Un antiguo mal de Egipto, fue sellado en una tabla de piedra por el corazón de un sacerdote. En la trama del manga, despertaba lentamente y controlaba a la gente en un intento de revivir. En teoría, sonaba imponente. Un demonio antiguo, el sello de un sacerdote, control mental. Impresionante, si no hubieras visto cosas peores. Siendo sinceros, en la tierra natal de Tierra se podían encontrar una docena de monstruos así. Dioses demonio, enjambres malignos, elige un puñado de los más fuertes y tendrás dioses malignos similares. Quizás no con el mismo poder que Tragoedia, pero del mismo tipo. Un villano que suena aterrador, pero que se vuelve menos aterrador al observarlo de cerca. En contraste, el último jefe del anime, Oscuridad, encarnaba el fin del mundo y el futuro arruinado de la humanidad. Puede que Oscuridad no fuera muy hábil en los duelos, pero su poder sobrenatural nunca fue débil. Su influencia cubrió la Tierra, casi hundiendo a la humanidad en la inconsciencia en un instante.
Sin un alma dual, Haden ni siquiera se habría ganado el derecho a batirse en duelo con ella. Todo eso, sin embargo, era pura fachada. Lo que más importaba eran las cartas utilizadas para abrir y revivir Tragoedia. Eran cosas como el tirano Neptuno, el sol de la supremacía, el Mercurio tropezando, el espléndido Venus, la llamada serie planetaria. Esas tarjetas, tuvieron que ser hechas por el hombre. Entonces, si fueron hechos por el hombre, ¿quién los hizo? Bien, el padre de Aster otra vez. La fuerza y el tiempo humanos son limitados. Ni siquiera un diseñador tan ingenioso como el padre de Aster Phoenix podría crear al héroe del destino, luego idear al héroe de la visión y luego ser manipulado para producir la serie planetaria, al menos no sin que las entidades que lo controlan decidieran qué priorizar. Y esos grandes seres priorizarían. Una tragedia no revivida no tenía forma de competir con la luz de la destrucción. La luz no solo es poderosa, sino que absorbió impulsos destructivos de otras dimensiones, aplastando a Tragoedia aún más. La misma lógica aplica a la oscuridad. Tal vez una Tragoedia completamente revivida no sería débil, en fuerza bruta incluso podría rivalizar con Darkness, pero eso supone completamente revivida. A juzgar por el aspecto que tenía el tirano Neptuno en este momento, es probable que Tragoedia muriera en paz. Hikaru se despidió de Jim y lo instó a terminar el grupo de resurgimiento, convertirse en el octavo más fuerte y volver a batirse en duelo con él. Jim se quejó. Ten piedad, otro partido es agotador, pero no hubo indicios de dar marcha atrás. De vuelta en la sala de preparación, Hikaru se encontró pensando en Darkness nuevamente. En retrospectiva, tenía sentido que Atticus estuviera poseído personalmente por la oscuridad cuando era una de las 7 estrellas. Hikaru se lo había preguntado durante mucho tiempo y solo ahora entendía por qué. Dada la situación actual, la oscuridad no debería haber podido descender al mundo humano tan rápidamente. Mirándolo de esta manera, Darkness no estaba realmente inactivo. Resultó que primero estaba cosechando competidores para fortalecerse. Hikaru se reclinó contra el sofá, pensando. No era la primera vez que veía algo así. En aquel entonces, Kagemaru también había muerto misteriosamente. Solo más tarde, Hikaru supo que la culpa había sido de Clan Akaba. Parecía probable que, en este mundo y en otros, hubiera habido casos como el de Kagemaru y Tragoedia. Que los villanos se unan no es algo que se consiga con un par de lemas. Ya está bien si no se hacen tropezar entre ellos. Entonces. De repente pensó en otra cosa. Rápidamente sacó a Dragon Lich, el dragón del inframundo de su deck y lo miró fijamente. El dragón parecía desconcertado y dejó escapar un pequeño rugido confuso. Estaba pensando en ti, dijo Hikaru con una sonrisa. El villano final del manga Yu-Gi-Oh! 5DS fue el fiel aliado del protagonista principal en el anime 5DS. Dado que Jack realmente tenía al dragón rojo archidemonio y el propio Hikaru realmente tenía al dragón del inframundo, no estaba completamente seguro de cómo estaban las cosas. Después de pensarlo un poco, Hikaru decidió que solo podría determinarlo una vez que llegara a la dimensión de sincronía. En comparación con ese futuro invisible, había algo que lo emocionaba aún más en ese momento. Había pasado un tiempo desde que revisó adecuadamente su deck. Hikaru rebuscó entre sus cartas, buscó un poco y sus ojos se iluminaron. Ahí estaba. Realmente estaba allí, el vagón cráneo de la máquina fósil mesozoica. Chapter 430. Counting New Cars. Carro de calavera de máquina fósil, una carta que puedes desterrar del cementerio para destruir una mágica o trampa en el campo. En la práctica, cumple una función similar a la de la entidad anciana NTSS. La diferencia radica en el tiempo. NTSS se activa al ser enviado al cementerio. Si no se activa ese tiempo, no se activa, mientras que la vagoneta calavera se puede usar más tarde, en cualquier momento en el cementerio. Claro, hay un costo. Scure Wagon solo puede atacar hechizos y trampas. NTSS tiene una cobertura más amplia, mientras que Wagon te da la opción de elegir el momento adecuado. Para Hikaru, ambas líneas tienen ventajas y desventajas. Y lo más importante, añaden otra opción. A veces, la elección importa más que el esfuerzo. A veces, la elección correcta cambia todo el juego. Para Hikaru, una opción más siempre es algo bueno. Después de observar Fossil Machine Scure Wagon, Hikaru siguió revisando su deck.
Con su nivel actual de alquimia, su control cada vez más estricto sobre la superpolimerización y la energía de duelo que había estado acumulando en las partidas diarias, básicamente podía auditar su deck después de cada duelo en busca de llegadas nuevas y extrañas. Últimamente, sin embargo, sus oponentes habían sido pesos pesados, cada uno con sus propios trucos característicos, por lo que las cartas que le había robado Duel Energy estaban bastante dispersas. Pero después del duelo de hoy, dado que el tirano Neptuno poseía una extraordinaria carga sobrenatural, Hikaru había obtenido una gran cantidad de energía de duelo. Así que era probable que todo lo que la superpolimerización había estado preparando para él finalmente saliera a la luz. Buscó por un rato y luego se detuvo. ¿Adoración? En algún momento, una adoración del héroe de visión se coló en su deck. El héroe no respondió, pero la carta brilló 2 veces en su mano, como un tímido saludo en algún punto del camino. Los héroes de la visión se habían colado. Hikaru incluso encontró 2 héroes de la visión de bajo nivel escondidos junto a ellos. Permanecieron en silencio, quizás desinteresados, quizás tímidos. Tras ese suave destello, volvieron a calmarse. Gracias por el apoyo, Ryo Hikaru. Te presentaré a los demás luego. Se giró hacia adelante nuevamente y entonces sus ojos se iluminaron. Panzer Dragón, pensó Hikaru. Así que esta era la carta que había empezado a brillar tras el duelo con Ansiel. No la había identificado entonces, solo una luz en el deck, pero ahora la imagen se enfocó. Dragón Panzer. Nivel 5 Luz Máquina Fusión 1000/2600 Def Materiales. 1 máquina más 1 dragón. Para la configuración de Hikaru, la condición de fusión es fácil, y crucialmente, Panzer Dragón no está limitado por la obligatoria invocación por fusión. Puedes invocarlo con fusión instantánea, en formatos antiguos, con metamorfosis. Lo lanzas en la fase final, y el disparador de cementerio de Panzer Dragón destruye drenaje de habilidad o cualquier otra carta problemática en el tablero. A Elder Entity tiene TSS no se le puede alcanzar con fusión instantánea de la misma manera, así que Panzer cubre ese nicho a la perfección. Si hubiera tenido a Panzer Dragón en el duelo con Ansiel, no habría necesitado apoyarse en una línea de defusión de juego rápido solo para esquivar drenaje de habilidad y limpiarlo más tarde. Podría tener fusión instantánea Panzer, dejar que se autodestruya y luego abrir la compuerta del gatillo del cementerio. Y los materiales son muy accesibles. En una lista repleta de iniciales de máquina y fusiones dragón, Hikaru podría mencionarlo casi sin previo aviso. Cuando necesitas despejar el camino, es una opción limpia y con ritmo positivo. Los duelos de héroes me dan el apoyo de los héroes visión y la partida con Ansiel me da el dragón Panzer, que limpia cualquier carta del campo después de romperse, y la pelea con Jim me da el carro calavera, que funciona directamente desde el cementerio, y la fusión fósil, que incluso puede usar cartas en el cementerio del oponente. Y cuanto más hablaba Hikaru, más brillantes se volvían sus ojos. Cada duelista en estas finales, incluso los eliminados, tenía su propia interpretación de lo que es un duelo. Cuando Hikaru los batió en duelo, fusionando su poder y creencias con las suyas, las cartas y los espíritus que acudieron a él se alinearon casi a la perfección con cada oponente. Lo que significaba: quienquiera que fuera a enfrentar a continuación, Hikaru debería recibir algunos regalos de despedida realmente geniales. Por un momento, incluso se encontró extrañando el antiguo formato de torneo de antes de cruzar el mundo. Si este fuera un sistema suizo, si pudiera enfrentarse a cada duelista exactamente una vez, la energía del duelo se acumularía a un ritmo ridículo. Pero se imaginó la intensidad de los duelos en este mundo y el costo que tenían para el cuerpo, y rápidamente negó con la cabeza. Batirse allí era agotador. Incluso para él, ahora bien entrenado, derrotar a 8 oponentes seguidos de fuerza similar lo dejaría exhausto. Hikaru interrumpió su ensoñación. Guardó sus cartas y estiró los hombros. A continuación llegó la última ronda del torneo de Revival, unos partidos de Revival no menos feroces que una segunda final, para decidir el octavo y último puesto entre más de una docena de aspirantes. Solo ahora Hikaru sintió realmente lo cruel que podía ser el duelo en este mundo. Lo bueno fue que, durante la fase de recuperación, él y el top 8 actual pudieron finalmente descansar y aflojar el nudo de concentración en sus mentes. Y justo cuando él se dejaba respirar y trataba de calmar sus nervios, alguien más seguía moliendo. Roba carta, roba carta, roba carta. En la sala de entrenamiento, una chica rubia practicaba sus desenfundes como una máquina.
Sus movimientos eran desordenados, dispersos, no podía calmarse en absoluto. Hermana, descansa, dijo Grace, su gemela de pelo plateado, acercándose con una toalla y mirada preocupada. Estás loca, y como gemelas que se conocían mejor, ni siquiera se atrevió a bromear. Eso solo demostraba lo preocupada que estaba por Gloria. Gloria no se negó. Dejó que sus manos se relajaran. Sus ojos se desenfocaron y casi tropezó, pero aún así, las cartas que tenía en la mano no se derramaron. Ella se estabilizó, sacudió la cabeza, guardó su deck, tomó la toalla y se secó el sudor de la frente. Grace, no puedo parar. Esta es mi última oportunidad. Solo venciéndolos a todos podré volver a la final. Y esta es la oportunidad perfecta. Así podré batirme en duelo con Amagi y Karu directamente. ¿Pero por qué te esfuerzas tanto, hermana? Para la pelea, claro. Respondió Gloria sin dudarlo, con la pasión reflejada en su rostro. Batirme con él me hierve la sangre. Ese tipo de choque, ese tipo de lucha, es lo que hace que un duelo sea realmente emocionante. Grace se llevó la palma a la frente y suspiró una y otra vez. Precisamente por eso estoy preocupada por ti. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.